¿Qué tal amigos de Contracara? Programa que se transmite por UPC TV. ¿Cómo están? ¿Qué tal Martín? Hola Manuel, ¿cómo andas? Bueno, tratando de estar bien. El contexto a veces no ayuda mucho, pero uno tiene que hacer esfuerzos, sobre todo por el contexto político, ¿no? Así es, que se mezcla Bueno, con el contexto sanitario, ¿no? sí. Definitivamente, ¿no? Y que perjudica todo lo que aparentemente se está haciendo o el camino que se está siguiendo, ¿verdad? Bueno, para empezar, el Congreso pues no le dio la confianza al gabinete cateriano y eso pues ya genera una serie de problemas, de zozobra, de incertidumbre, para ver cómo se conforma un nuevo gabinete. Así es. Mira, hay personas que han señalado que no les sorprende Mm. esta no confianza al gabinete, ¿no? El señor Cateriano, cuando ya sabía que no le iban a otorgar la confianza, dijo algo que creo que es muy importante y en lo que hay que reflexionar, creo que como peruanos, pero como seres humanos, y es no nos íbamos a someter a estas prácticas, a esta clase de prácticas del Congreso, ¿no es cierto? Señalando algún tipo de presión, ¿no es cierto? Y aparentemente todo estaba apuntando al ministro de Educación, ¿no es cierto? Al señor Así es. Martín Benavides, ¿no? Ahí de fondo está el tema de la SUNEDU, ¿no? Totalmente. Donde ciertos congresistas pues tienen vínculos con universidades que posiblemente tienen problemas para licenciarse, otras que no se han licenciado y se quieren tumbar a la SUNEDU. Eso es lo que ocurre. Se quieren tumbar a la ley universitaria a través de la SUNEDU, digamos, que básicamente es lo Sí, mismo, ¿no? sí, 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 claro, claro. Eh, Y la quieren eh, ajustar a su medida. Y de eso no se Así trata, es. pues. De eso no se Y trata. yo te diré, Manuel, yo no sé qué opinas tú, pero en todas las instituciones del Estado que tenemos, ¿no es cierto? Algunas, digamos, que marchan con muchas dificultades. Creo que la SUNEDU es una de las que menos problemas había tenido o menos cuestionamientos había tenido, ¿no? Habían marchado muy bien respecto a la ley universitaria, estaban haciendo su trabajo, pero claro, como tú dices, ¿no? Algunos congresistas empezaron a verlo muy inconveniente, ¿no? Probablemente para sus intereses, ¿no? Sí, además, el nivel de argumentación de muchos congresistas es triste. Sí. Triste porque para empezar no hay ideas. Lo único que hay son comentarios irracionales que uno puede interpretar que básicamente surgen porque el gobierno central, el ejecutivo, conspira pues con sus intereses. Uh-huh. Eso es lo que ocurre. Y esta gente lo que está haciendo es básicamente articular sus intereses y está luchando de cualquier manera, sin importar los medios, ¿ok? Para que prevalezca. Pero lo que no se ponen a pensar es que lamentablemente no es que molestan, sino que ponen en peligro al país, la estabilidad Mm, política. mm, mm. Y no hay que olvidar una cosa, Manuel, porque no hay que olvidarlo. Recordemos que los partidos, o las bancadas, mejor dicho, que votaron en contra de la confianza al gabinete cateriano fueron el FREPAP, Unión por el Perú, Podemos Perú, pero, pero, ellos en contra, pero hubo también dos bancadas que se abstuvieron, ¿no? Hmm. Acción Popular, con Acción 12 Popular. abstenciones, hubo 4 votos a favor, 7 contra, 12 abstenciones que básicamente es votar en contra, ¿no? Sí, En claro. fin, ¿no? Es un matiz un poco absurdo. Y 22 congresistas, todos, de Alianza para el Progreso. Y recordemos, Manuel, que Gloria Montenegro, la ministra de la Mujer, forma parte de esta agrupación política de APP, de Alianza por el Progreso. Y no hay que olvidarlo, yo creo que no hay que olvidarlo. Los que votaron a favor fueron Fuerza Popular y Somos Perú. Además de uno de Unión por el Perú y 4 de Acción Popular, como decía anteriormente. Pero son casos Además, que no hay que olvidar. la lectura que uno tiene a partir de las abstenciones es que hay gente que es hipócrita, que no quiere tener una posición definida, que Totalmente. acude a esta opción que es legítima, pero que en la interpretación ellos quedan sencillamente como Pilato. ¿Sabes qué? Me lavo las manos, yo nunca voté ni a favor ni en contra. Eso, a ver, de manera concreta, es una falta pues de madurez política para poder asumir en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, porque es un momento inédito en nuestra historia.
Nunca ha habido una pandemia de esa magnitud Y no es a el nivel momento, ¿no? mundial. No es el No es el momento. momento, no es el momento. En fin, pero firmo totalmente lo que has dicho. Es falta de madurez política, de tener una posición clara, ¿no? Pero en fin, hay que Veremos qué reflexionar. pasa en el transcurrir de estos días, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esta Yo primera semana espero, ya es media convulsa. sí, claro, yo espero que se mantengan algunos ministros, ¿no? Yo creo que en caso, digamos, la ministra de Salud, Macetti, es una Sí, persona, claro. creo que es muy importante para nuestro país en este momento. Pero La en fin, ministra de ya tendremos. Economía, ojo, la ministra de También, Economía, ¿no? también. No estaba haciendo un mal papel, todo lo contrario. Pero es un Entonces, tema, le mueven la alfombra al Ejecutivo y tiene que hacer pues maniobras de emergencia para tratar de nuevamente aterrizar el avión. así es, totalmente de acuerdo, Manuel. Otra cosa que ha ocurrido esta semana, si me permites, esta increíble explosión que hemos visto En en Beirut, Beirut, en ¿no? la capital de Líbano, Manuel. Por supuesto, lo primero que muchos pensamos es que podría tratarse de un ataque terrorista, sin embargo, ya se señaló que se trataba de una explosión a causa de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que está almacenadas en una bodega de la capital del Líbano desde el año 2014. Imagínate. Ha habido al menos 70 muertos. Esta cifra va a ir subiendo desafortunadamente porque se cuentan 3.700 heridos. Las imágenes son espeluznantes, son increíbles, ¿no? Hay un hongo, ¿no es cierto? Esta explosión provoca un hongo de una nube blanca, ¿no es cierto? Y la onda expansiva, pues, afecta a muchísimas, a centenares, perdón, de edificios y de casas en Beirut, una ciudad que lo ha pasado históricamente mal desde el año 90, ¿no? Cuando hubo aquella terrible y cruenta guerra civil, ¿no? Muy triste. Martín, que quería más bien ir pasando a otro tema, Sí, porque es un tema que además sirve de antesala para lo que va a venir en el programa por muy los importante. invitados, ¿no? Sí, Hoy tenemos a Carlos Neuhaus, miembro del denominado Comando Vacuna. así Digo es. denominado porque no es un nombre oficial, No es ojo, un lo del nombre Comando oficial, sí. Vacuna. Eso se lo ha atribuido la prensa, Así es. pero es un grupo cívico de personas que están muy interesadas en apoyar a partir de sus contactos, a partir de su experiencia sobre este asunto tan complicado que es el coronavirus, que afecta a todo el mundo. Ya han salido las noticias que los rusos están muy, muy cerca ya de registrar su vacuna. Eso lo vamos a comentar con Carlos Neuhaus, definitivamente, porque hay una serie de opciones Así es. para que el Estado peruano se decante, ¿no? Y ya conversaremos con él y veremos qué nos dice sobre cómo son las gestiones, los trámites. Pero lo de los rusos, para muchos todavía genera un poco de escepticismo, ¿no? Por ejemplo, la OMS al toque sacó un comunicado diciendo, momento, hay que respetar los plazos, los protocolos, no se salteen etapas, porque ya asumiendo que los rusos se han saltado las etapas. Sí, sí, pues claro que la OMS a veces no ayuda mucho, ¿no? Diciendo que tal vez esta pandemia nunca se supere, ¿no? Tampoco ayuda mucho, digamos, ¿no? Por supuesto que su opinión respecto a los plazos de la vacuna son importantes, ¿no? Pero en fin, Manuel, creo que es muy importante escuchar al señor Neuhaus, que va a estar con nosotros. Así que, si te parece, vamos a ver la entrevista y luego volvemos Sí, con los comentarios. sí, pero Sí, lo último, antes de pasar a la entrevista con sí, Carlos Neuhaus, también tenemos otra invitada, ¿no? sí, Que es claro. María Victoria Vázquez, ojo, muy importante, que ha ganado este concurso para el himno bicentenario. La Así es. letra que ella ha escrito ha ganado y María Victoria Vázquez, ojo, es egresada de la UPC de la Así carrera es. de Comunicación y Periodismo. Con ella también vamos a conversar. A propósito también no solo del himno, porque el himno que ella ha escrito es un himno que tiene una serie de anhelos muy positivos, sobre todo de Ujú. unidad nacional, pero justo gana este concurso en estos tiempos donde la unidad nacional pues no aparece. Y Así creo que es. sería bueno empezar a reflexionar a partir de este logro que ha obtenido.
Pero vamos a escuchar entonces, para empezar, la entrevista a Carlos Neuhaus y luego volvemos tú y yo para comentar un poquito. Bien, amigos de Contracara, estamos ahora con el señor Carlos Neuhaus. Él es miembro del denominado Comando Vacuna. Con él vamos a conversar sobre el tipo de gestiones, qué criterios van a haber para poder tener acá en nuestro país, cuando la vacuna exista, ¿no? Cómo se va a gestionar, cómo se va a distribuir. Ese tipo de alcance nos lo va a decir de seguro el señor Carlos Neuhaus, que nos acompaña ahora. Señor Neuhaus, ¿cómo está? Un abrazo y gracias por venir acá a Contracara. Perdón, gracias por estar conectados con Contracara. Sí, porque estamos virtualmente en varios sitios, pero estamos conectados en este momento. No, gracias a ustedes. ¿Qué criterios básicos, centrales, son los que van a tener que ustedes, con el gobierno, utilizar, poner en práctica a la hora de no solamente negociar el tema de las vacunas, sino de elegir una vacuna? Y se lo pregunto de esta manera porque ya los rusos han anunciado que pronto sale su vacuna, que la van a registrar y la van a distribuir. AstraZeneca, que es de laboratorio con sede en Londres, tiene también un trabajo en coordinación con la Universidad de Oxford. Después tenemos a Moderna de Estados Unidos. En fin, ¿cómo ustedes van a centrarse, van a focalizar sus esfuerzos con determinado tipo de laboratorio? Cuando son varias opciones, ¿no? A ver, primero es definir exactamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros somos 4 ciudadanos totalmente independientes, en las cuales hace algún tiempo nos juntamos porque preocupados por el hecho, pues, que si bien es cierto el gobierno estaba abocado en controlar la pandemia, en conseguir más camas de cuidados intensivos, el oxígeno que falta, en fin, en todo lo que el día a día se presenta y la cantidad, ahora la gente me llama a mí pensando que yo manejo camas, etcétera. Bueno, trato de ayudar en la medida de lo posible porque esto es patético, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser infectado y tenemos que estar listos, ¿no? Entonces, eso es el punto número 1. Nosotros no tenemos ninguna resolución, ningún nombramiento. Lo que ha sucedido al llamar la atención sobre este asunto, se comunicaron con nosotros del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver de sumar esfuerzos, ¿no? Nuestra Cancillería es una Cancillería muy eficiente, muy profesional, es institucional, ¿no? A diferencia de los otros ministerios que cambian conforme cambian los ministros, pues aquí hay una estabilidad en los funcionarios, ¿no? Entonces hay una forma más rápida de llegar y ellos también han tomado contactos, o sea, laboratorios del exterior los han abordado, o aquí en el Perú se han hecho los contactos iniciales y han habido reuniones en el exterior ya, digamos, con los niveles más altos de varios laboratorios, yo diría con prácticamente buena parte de los 10 o 12 que están ahí por tener la vacuna en la tercera fase. Entonces, lo que hemos hecho es proporcionado información que nos llega, alguna que es bastante pública, como publicaciones de Wall Street Journal, o del Washington Post, o New York Times, algunas publicaciones especializadas, ¿no? Que un buen periodista pues, puede acceder a ellas, y también que nos envían médicos peruanos que están en el exterior, ¿no? Tratando de apoyar. Entonces, lo que hacemos es una labor de apoyo para que nuestras autoridades, cuando tengan las reuniones con representantes de algunas empresas o de países, tengan la información adecuada y puedan hacer las preguntas adecuadas. Y si requieren nuestra presencia, nosotros podemos acompañarlos. Básicamente una labor de asesoramiento, ¿no? Entonces, señor, sí, perdón. Sí. No, y respondiendo directamente a la pregunta,
la idea es que hay un grupo de que ya está en la tercera fase, hay 5 o 6, ¿no? Laboratorios. Entonces, ya ha habido acercamiento prácticamente a todos ellos. Ya se han firmado algunos, podría adelantar que ya se han firmado 2 documentos, ¿no? Para dar los primeros pasos para que se haga la tercera fase de investigación en nuestro país. Aquí cabe resaltar que son 4 fases. La fase 0, ¿no? Es una fase de laboratorio que se hace pruebas con animales, ¿no? Monos, roedores, etc. En la fase 1 se hace estudios ya con personas, con voluntarios, y que son por lo menos 30, 40, es un número más reducido, para probar pues, la fuerza de la vacuna, ¿no? Ya luego viene una fase 2 para ver si se va a necesitar 1 o 2 vacunas y la dosis exacta. En la fase 2, digamos, hay cientos de personas y en la fase 3 es miles de personas. Por lo general, la fase 1 son en los países de origen. Si es en Estados Unidos, pues es con gente americana, si es Inglaterra, pues con gente de ahí. Y ya la fase 3 se hace ya más extensiva en diversos países para ver cómo funciona también, ¿no? Estamos hablando más o menos de 30.000 personas, ¿no? Que son las que deberían someterse a esa fase 3. Sí, hay desde 30.000 hasta 100.000. De acuerdo, ok. Entonces, ¿no? bueno, Entonces, es una fase que se haría ya en el Perú, digamos. Sí, ¿no? Entonces, y eso nos da la ventaja de poder negociar la posibilidad que una vez que la vacuna sea comercial, ¿no? Pueda el Perú estar primero en la línea para que nuestra población sea vacunada, ¿no? Tenía la duda, señor Neuhaus, porque Manuel le mencionó a AstraZeneca, que es uno de los laboratorios que está trabajando junto a la Universidad de Oxford, y aparentemente es la que primero empezó con esto y la que mejores resultados ha tenido hasta ahora. Pero también leía que gran parte del stock ya estaba comprometido con tanto Estados Unidos como con el Reino Unido. Obviamente, supongo que AstraZeneca tiene contemplado nuevos stocks. ¿Es ahí donde el Perú entra a negociar? ¿Hay un momento de negociación o es una compra directa? No, la fase 3 obviamente tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, claro, no se puede hacer nada sin el visto bueno de ellos, ¿no? Ellos tienen que verificar pues si han cumplido todos los protocolos. Es obvio que AstraZeneca, una muy reputada a nivel mundial, y la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades del mundo, van a hacer las cosas de una manera bastante seria y diligente, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades nuestras es verificar que todos esos pasos se han dado, que yo estoy seguro que son, y tener la posibilidad de nosotros estar digamos, en la fase 3, ¿no? Señor Neuhaus, para que no se me pase, ¿con quiénes se han firmado los convenios específicamente? Ahí eso, como dice el refrán, menos averigua Dios y perdona. Pero como comprenderá, nuestro trabajo es el de averiguar. Ahí es un tema de confidencialidad y le pediría por favor que no insistan porque hay de por medio vidas humanas y... Claro que sí. Entendemos la dimensión de lo delicado que puede ser el asunto, pero bueno, también no es que haya muchísimas opciones, hay opciones que son muy claras y evidentes, pero yo le quería preguntar nuevamente sobre el tema de los rusos. Martín ha indicado bien que AstraZeneca ha venido haciendo un buen trabajo, parecía hasta el momento que iba a ser el primer laboratorio que iba a ofrecer ya la vacuna, pero aparentemente los rusos han adelantado. Sin embargo, la OMS hoy ha dado un comunicado y ha dicho un momento hay que tener mucho cuidado porque no hay que saltarse etapas. Ya asumiendo aparentemente como que si los rusos hubiesen saltado etapas, que no lo sabemos. En ese sentido, ¿cuáles son los protocolos que tenemos nosotros para poder, de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Ver si es que esa vacuna
tiene la calidad y sobre todo la seguridad para nuestra salud. Bueno, el Perú no es la primera vez que se han hecho estudios de vacunas. Esto se hace hace mucho tiempo, ¿no? Y se hace para varias vacunas, se hacen varios estudios y hay procedimientos, las universidades, Cayetano, San Marcos, y hay laboratorios pertenecientes a instituciones, no necesariamente empresas, que hacen permanentemente estudios y tienen protocolos, hay un comité de ética también, ¿no? Porque si se trabaja con seres humanos, pues ese comité de ética tiene que evaluar que se cumplan pues todos los procesos, ¿no? O sea, yo no soy médico, no puedo entrar a mucho detalle, pero son requisitos que son necesarios cumplir y además los laboratorios donde se hagan esto tienen que ser certificados por el Instituto Nacional de Salud. Y lo más importante, que si alguien de afuera quiere poner dinero en estudios acá en el Perú, también chequea pues que los laboratorios locales cumplan con todas las condiciones científicas, sanitarias, seguridades, éticas, etcétera, para poder desarrollar el estudio, ¿no? Claro. Señor Neuhaus, veo una imagen al fondo de su habitación en la que está usted, supongo, con la antorcha olímpica, y quería hacer referencia de esta relación que tiene usted con los Juegos Panamericanos. Usted fue el director ejecutivo de unos Juegos Panamericanos muy, muy exitosos, en los cuales la UPC además estuvo involucrado porque hubo varios atletas. Pero quería preguntarle esa relación porque haber estado a esa altura a nivel internacional, señor Neuhaus, ¿lo ayuda de alguna manera para tener contactos y tal vez facilitar de cierta manera sus negociaciones, digamos, con otros estamentos a nivel internacional? Sí ayuda, ¿no? Sí ayuda, por lo menos me contestan el teléfono. Entonces, claro, que eso es un avance. Es una ayuda. Sí. Sí. Obviamente hay que saber con quién hablar, porque si hay alguien que está en temas pues científicos, de repente no necesariamente, o en otro país que no es nuestro continente, de repente no es tan fácil, ¿no? Pero me ha tocado a veces, sí, que me relacionen con los panamericanos, ¿no? O sea, de alguna manera el gobierno, digamos, Londres estuvo involucrado también de alguna manera con los Juegos Panamericanos, así que tal vez también por ahí hay un contacto o una facilidad, digamos, ¿no? Un canal abierto. Contacto en Londres. Exacto, en Londres, exacto. Señor Neuhaus. Hay canales, sí, también hay buenos canales. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque también una preocupación es que cuando llegue la vacuna, ¿cuánto va a costar a las personas o cuánto va a pagar el Estado peruano para obtener estas vacunas? ¿Hay algún estimado? No hay hay números muy al aire, ¿no? Algunos dicen que la de AstraZeneca podría estar en $5, otros hablan de $10, otros de otras vacunas, otros de 20, ¿no? Claro. Son números que hay que multiplicar por 30 millones de habitantes, ¿no? Exactamente. Y números también que si es una dosis o es 2 dosis, probablemente en este caso inicial serían 2 dosis, ¿no? Y posteriormente, ya cuando la vacuna se vaya mejorando, podría ser una dosis, ¿no? Y si hablan de lo que estamos viendo de 2 dosis, sería una, digamos, un día y la otra 3 semanas después, ¿no? Entonces, una ya de reforzamiento. Y bueno, saber pues, cuánto es el tiempo de duración, esas cosas. Claro. Probablemente pues la segunda generación de vacunas sea más potente o mejor, ¿no? Pues, obviamente alguien hace un carro, una empresa hace un carro, pues los primeros modelos no son tan buenos y los siguientes ya mejoran, ¿no? Seguro. Pero en fin. Ahora, en ese sentido, señor Neuhaus, disculpe que lo corte,
porque quisiéramos saber, a ver, las vacunas son adquiridas por el gobierno peruano en primera instancia, ¿cierto? Exacto. Sí. Es una gestión bilateral, además, la que se tiene que desarrollar de gobierno a gobierno o de gobierno a laboratorio. Exacto, ¿no? Bien. Hay dos modalidades, ¿no? Una modalidad es los fondos rotativos, COVAX, ¿no? Que es a través de la fundación de Bill Gates, ¿no? Que son, que se va a demorar un poco más. Y la otra modalidad es la bilateral, ¿no? Que lo que hace es, al permitir que se haga el estudio de la tercera fase, el país pueda tener un primer derecho a tener la vacuna, ¿no? Bien. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora, y el ámbito comercial, es decir, clínicas, sucursales de laboratorios en el país, que lo vayan a vender ya de manera libre a nivel comercial. ¿Ese tipo de escenario también va a existir? No lo sé. Nosotros estamos trabajando para que el Perú pueda conseguir a los mejores términos posibles, las mejores, y que la A través del Estado. a través del Estado, y que la vacunación sea gratis, ¿no? Ese es el objetivo. Quizás más adelante, ya cuando esto es como la vacuna, pues, de la neumonía, que aconsejan ponérsela una vez al año, neumococo, pues, bueno, ahí hay que pagar, ¿no? Pero tampoco son cifras, pues, que a uno lo van a desbancar, pero siempre y cuando sean campañas masivas a la población que no puede acceder a ellas, para que lo tengan gratis. Señor Ángel, no me gustaría terminar esta entrevista sin hacerle la siguiente pregunta y recalcarlo, ¿no? Usted mencionó hace unos días que es posible que la vacuna ya esté del Perú en el primer trimestre de 2021. ¿Eso es así o, digamos, es una posibilidad muy optimista? Yo creo que esa es una posibilidad racional. Ok. Si se hacen las cosas que se deben hacer, si, digamos, nuestra burocracia interna, digamos, que a veces nos pega sorpresas desagradables, hace bien su función, no debería suceder, ¿no? Aquí estamos hablando, pues, con laboratorios de primer nivel en el mundo, o sea, que vienen ya chequeadas por otros países, o sea, ¿qué vamos nosotros a ponernos exquisitos, pues, si viene algo ya certificado de Alemania? Los que hacen Mercedes, por decir, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿no? Ojalá, Entonces, ojalá. no vamos a ponernos ahí a cuestionar, ¿no? O sea, ya es un afán de estorbar, ¿no? Ahora, otro tema central, antes de culminar la entrevista, y quisiéramos compartirlo con usted como pregunta, a ver qué alcances podría tener, es cuál sería la gestión de la distribución de las vacunas ya en el Perú una vez que estén, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar para eso? Bueno, ya se está organizando, ya entiendo que el Ministerio de Salud ya está al tanto, las Fuerzas Armadas también ya están armando sus planes, ¿no? Se va a necesitar data de cuáles son las vacunas, por ejemplo, saber a qué temperaturas de frío tienen que estar, temas ya logísticos, ¿no? Porque una cosa es vacunar en Lima, donde prácticamente se puede llegar a todos lados, ¿no? Y otra cosa, pues, es en la mitad de la sierra o en el medio de la selva, ¿no? Que ya es, ya son otras cosas, ¿no? Claro, las zonas rurales son mucho más complicadas para tener acceso, Exacto, ¿no? Igual que las zonas de la selva. ¿no? Y quien ha estado, pues, quien ha recorrido nuestro país, pues sabe que estás en la ladera de un lado del valle y tienes un pueblo al frente, y que para ir al pueblo te vas a demorar 10 horas, ¿no? Así es. Y estás viendo las casitas todas iluminadas y la gente caminando por ahí, ¿no? Claro. Se lo preguntamos porque queríamos saber, de pronto, ya lo tenían ya planificado, el organizarse, no sé, por municipalidades, que la gente acuda a la municipalidad de su sector, parroquias, no lo sé. Sí, bueno, mira, hay colegios, municipios, centros deportivos,
En el caso, yo estoy a cargo de la presidencia de la Asociación de Centros Comerciales. Hemos dicho todas las plataformas de los centros comerciales en todo el Perú deberían ser lugares pues, para que la gente vaya y se vacune. Bien, claro. Pero hay gente que hay que ir a buscarla. Ese es hay gente ya pues de edad muy avanzada pues, que no los puedes, no puedes pretender pues, que salgan de su casa y caminen pues, un montón para llegar, ¿no? A ellos hay que buscarlos. Pues, señor Carlos Neuhaus, queremos agradecerle mucho su contribución a UPC TV y creo que es justo, Manuel, agradecerle también su trabajo, su contribución con el país, porque creo que es un momento en el que todo el país tiene que estar muy, muy unido. Así que muchísimas gracias, señor Neuhaus. No, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Además, con la UPC, con su rector hemos trabajado y además la gran cantidad de muchachos medallistas que hay en la UPC, que así es. He disfrutado de sus triunfos y de su amistad de muchos de ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Neuhaus. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, Manuel, le hemos escuchado entonces al señor Carlos Neuhaus, como tú decías, miembro del denominado Comando Vacuna, que no es un nombre oficial ni mucho menos, pero que, bueno, se le llama así para tener cierta identificación, ¿no? Pero es un trabajo desinteresado de estas 4 personas, como él decía, un grupo de personas de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y, bueno, él es la persona, por lo menos, más conocida, me parece, claro. porque, bueno, por su relación con los panamericanos, exacto, como lo mencionábamos en la entrevista, ¿no? No es el líder, no es el líder no, ni el no hay vocero. líder. Ahí no hay exacto, ningún tipo de visión jerárquica. Así es. Pero qué importante, ¿no? Que ya se esté trabajando al respecto. No parece fácil, pero lo están haciendo. Mira, sobre todo el tema de la planificación que se tiene que tener cuando exista la vacuna y cuando la vacuna llega a nuestro país, ¿cómo se va a organizar? Va a ser un proceso bastante complicado, así que van a tener que hilar fino. Por lo pronto ya adelantó que, a ver, en términos razonables, uno piensa pues en espacios públicos como colegios, hasta centros comerciales, ¿no? Él lo decía, que podrían servir para poder acoger a la gente que vaya a poder vacunarse. Pero también agregó algo importante que no hay que olvidar. Muchas personas no van a poder ir. Se va a tener que ir hacia ellas, porque son personas mayores, personas en riesgo. Eso también se tiene que considerar. ¿Cómo que se tiene que considerar también, Martín? Discúlpame, que el Perú es un país diverso, que no todas las regiones tienen zonas urbanas accesibles. Tenemos en la sierra lugares que son un poco complicados de llegar. Entonces, todo eso se tiene que considerar, igual que la sierra. Es el trabajo del Estado, entonces, ¿no? Así obviamente, ¿no? La presencia del Estado. Pero sí, muy importante. Y sobre todo lo que tú decías, ¿qué va a pasar cuando lleguen? Yo espero, Manuel, que ahí nuestras autoridades del Ministerio de Salud, por ejemplo, cumplan con su trabajo, con un buen trabajo, pero también con un trabajo rápido. No podemos, pues, entramparnos, pues, en esas marañas de la burocracia, que muchas veces nos tienen acostumbrados, Manuel, desafortunadamente. Ojalá no ocurra esta vez. Esperemos, Martín, que no ocurra. Esperemos que no ocurra. Lo que tú señalabas, también vamos a hablar con Mavi Vázquez, María Victoria Vázquez, que es una egresada de nuestra universidad, de la carrera de Comunicación y Periodismo, y que ha ganado un concurso sumamente importante, Manuel, que fue un concurso convocado por la Universidad Nacional de Música. Sí, una colega nuestra, periodista, que ha ganado este premio por la letra. Ella nos va a contar además las motivaciones que ha tenido, las influencias. Para adelantar algo de manera breve, ella ha estado muy cerca también a los ámbitos literarios, ha seguido una maestría de escritura creativa, ¿no? En San Marcos. En San Marcos, exacto. Sí. Bueno, todo eso también le ha ayudado para conectarse con un ámbito más creativo y ha propuesto justamente la letra de este himno con el que ha ganado, ¿no? Pues entonces vamos a escuchar, con el que ha ganado, vamos a escuchar entonces la entrevista que le hemos hecho, Manuel, a María Victoria Vázquez. Perfecto. Vamos. Bien, amigos de Contracara de UPC TV, estamos ya con María Victoria Vázquez, Mavi Vázquez. Mavi, ¿qué tal? Bienvenida a UPC TV. Hola, muchas gracias por invitarme.
Mavi, hay que decirlo a nuestros en fin, oyentes y los que nos están viendo el programa, ha sido la ganadora de la primera etapa del concurso de composición de letra y música del himno del Bicentenario de la Independencia del Perú, un concurso realizado por la Universidad Nacional de Música. Mavi, bienvenida y felicitaciones por este premio. Muchas gracias, muchas gracias. Lo Primera que vez sí, que estoy sí. aquí en este programa de la UPC. Después de tantos años no sabía que existía esta plataforma. Así es, hay que recordar entonces que tú eres egresada además de la Facultad de Comunicación y Periodismo. Mavi, lo que sí nos gustaría saber es cómo empezó todo esto. Tú eres periodista de profesión. ¿Cómo es que llegas a inspirarte para participar en un concurso como este? Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho escribir Ujú, y también me gusta la música. Siempre estoy escribiendo, la verdad, distintas cosas. También en ese sentido me interesó mucho también una maestría en escritura creativa que estuve haciendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ujú. Y, y esta me abrió muchas puertas, sobre todo para la poesía, que era un mundo en el que yo no me había metido un tanto. Entonces, yo he terminado la maestría hace un año y he estado mucho más conectada con este mundo de la Ujú. poesía, la literatura. Cuando oí sobre este concurso, la verdad que a mí me interesó inmediatamente, porque yo también siempre estoy reflexionando sobre el Perú. Ujú. Es un tema para mí, siempre me gusta pensar en la historia reciente, me interesa aportar algo al país, me inspira bastante el Perú. Mavi, aparte tú también has escrito un libro para niños, ¿cierto? Sí, sí, es algo que yo he difundido en medio de esta pandemia, que tenía la idea allí desde hace tiempo, pero Ujú. no me había animado a lanzarla y dije, claro, ahora es una oportunidad para difundir estas pequeñas historias que también son como poemas, adivinanzas para niños pequeños sobre tres animales de la selva. Ya. Ahora, bueno, te has aventurado a varios proyectos, este concurso, este libro para niños, y quería profundizar un Sí, poco acerca de la letra que has escrito para el himno del Bicentenario. Justamente la estábamos leyendo y la comentábamos con Martín. Ya no somos un sí, pueblo oprimido, ¿no? Es ajá, interesante porque lo vinculamos al himno que Ujú. tenemos, al himno oficial del país, y para muchos, pues, parte del himno, de las estrofas, expresaban un tono, podríamos decirlo, no solamente nostálgico, sino de mucha tristeza y dolor. Aquí como que has sí. liberado a partir de tu letra ese tipo de emociones. Sí, yo quería mencionar de todas maneras una conexión que tenía que estar conectada con el himno nacional, ¿no? Ujú. Ujú. Y siempre, y creo que nos ha marcado esto de largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Y es como, Exacto, sí, sí. es, es bonito recordarlo, pero también siento que después de 200 años también tenemos que ir un poco más hacia arriba, ¿no? Entonces, como sacarse eso de encima, esa carga que tenemos, porque creo que es necesario, Ujú. necesario impulsarnos y más bien con estas letras voy hacia ese lado un poco más optimista. Ahora, Mavi, una cosa es tener sentimientos por nuestro país, como tú mismo lo has señalado, tú reflexionas mucho acerca de lo que ocurre en nuestro país. Ahora, Sí, llevarlo a la escritura y además con la letra de un himno es una cosa, es una experiencia totalmente diferente. ¿Ya habías tenido, digamos, ese tipo de proceso, escribir sobre el Perú, reflexionar sobre el Perú? sí, me mueven distintos temas. Como te comentaba, me interesaba bastante la historia reciente. Yo nací en Ayacucho, Claro. he vivido allí hasta los 9 años. Ujú.
Y recuerdo de muy pequeña todavía algunas cosas de la época del terrorismo, ¿no? Pero era muy chica, pero sí esto me ha nutrido a mí bastante, o sea, forma parte de mí, la historia Ujú. reciente del país. Yo me he conectado mucho con estos temas, ya a partir de mi formación universitaria, ¿no? Con esa distancia. Claro. Y, bueno, escribí una obra corta que se mostró en microteatro hace 5 años, Ujú. que se llama Los 15.000, Ajá. que hablaba de una mujer que busca a su esposo desaparecido. Entonces, es un tema que yo también siempre estoy investigando y con el cual me identifico mucho, ¿no? Que mi familia no se vio afectada directamente por algo de esta época del conflicto armado. Sí es un tema que a mí me conecta mucho, Ujú. me inspira, ¿no? Claro. Sí, y esta obra que escribí fue algo que fue lo primero que yo he escrito sobre el país, ¿no? Este, y que a mí misma me conmovía y creo que a las personas que pudieron verla también. Ujú. Ujú. Es una posibilidad el haber presentado esta letra del himno del Bicentenario para el concurso que has ganado, pero que también es una oportunidad para repensar también el país, ¿no? A propósito del Bicentenario. Claro, es una oportunidad para que todos podamos reflexionar sobre lo que nos une como peruanos, ¿no? Pensar en una letra para el himno para mí fue todo un reto porque yo decía, claro, esta letra dice, ¿no? En las bases decía, tiene que reflejar el legado histórico, Ujú. cultural. Yo decía, claro, pero ¿cómo hago eso sin contar la historia, sin decir, ¿no? San Martín, sin mencionar las batallas, sin mencionar la época Claro. del Guano, sin mencionar la corrupción, sin mencionar, pues, tantas cosas. Claro. Yo más bien pensé en lo que nos ha dejado estos 200 años. ¿Qué es lo que ahorita vivimos después de esta etapa de independencia? ¿No? Es un proceso. Nosotros se dice mucho que somos una nación en construcción. eh, y esa noción la he estado pensando mucho, ¿no? Somos una nación en Ujú. construcción. ¿Qué es lo que nos une? Leía algunos sociólogos, veía que lo que nos une también es ese sentimiento por vivir en armonía, porque somos una nación muy diversa, ¿no? Entonces yo quise rescatar eso en el himno. Yo he tomado esto como ya, estos 200 años tienen que significar algo, es como el momento para que todos los peruanos reflexionemos como sociedad, lo que nos ayuda a crecer, lo que nos impide estar realmente unidos. Ujú. Eh, Pensaba lo difícil que podría ser que todos nos sintamos representados con una canción, pero creo que esa es la idea, reflejar este momento, esa intención, ese esfuerzo. Y sí, la verdad para mí ha sido muy, muy motivador pensar en todo eso, ¿no? Me Mavi, imaginaba a todos sentados, todos los peruanos en una misma mesa, pero conviviendo en armonía, respetándonos. Tuve varias imágenes en la cabeza, ¿no? Una cena, pensaba en Vallejo, pensaba en Arguedas, este, pensaba en, en qué imagen podría simbolizar algo que hagamos todos juntos y pensé en un pago a la tierra. Me claro. imaginé ese acto de devolverle algo al Perú, todos juntos. Y eso se me quedó y eso lo fui pensando y así fue Ujú. naciendo este himno. Hay una coincidencia, Mavi, entre la entrevista que se estamos haciendo, lo que mencionas, porque has repetido mucho el concepto o temas relacionados con la unión, ¿no es cierto?, entre los peruanos, y lo que o con lo que estamos experimentando desde el punto de vista político esta semana, ¿no es cierto?, donde Uy, justamente la unión no es lo que nos está representando, ¿no? En un momento en que, y no me refiero al Bicentenario, un momento de crisis sanitaria, y por lo tanto todo lo que eso conlleva, crisis política y crisis económica también, ¿no es cierto? Justamente tal vez, y esperemos que tu himno pues logre recordar la importancia que tiene la unión para salir adelante, ¿no? claro, en realidad estas letras son un deseo, ¿no? Es un deseo Mm. mío y el de muchos peruanos.
sea, todos quisiéramos estar siempre en un país mejor, en un país más unido, que se solucionen los problemas, que superemos cosas, ¿no? Va más por ese lado, ¿no? Tomar este himno, o sea, quisiera que sea realidad, ¿no? Claro. Es un deseo, que tras 200 años, pues, podamos ser más cohesionados y no ver todo lo que vemos esta semana también. Sí, Complicado. justamente has hablado de ser más cohesionados, y un himno lo que expresa también es un anhelo, ¿no? De lograr algo. Y nosotros los peruanos anhelamos ser un pueblo más unido, sobre todo porque somos un pueblo pluricultural y Ujú. que eso debería ser un aspecto positivo, pero que muchas veces, por falta de madurez política, por falta de madurez en cuanto a nuestro enfoque cultural como sociedad, no avanzamos, ¿no? Por falta de conciencia social, el tema de la discriminación racial, por ejemplo, Ujú. Sí, que claro. impide que este país se articule y sea un solo puño, ¿no? Ujú. Arrastramos muchas cosas, ¿no? Desde la colonia, está casi en nuestros genes, ¿no? Toda esta forma de relacionarnos con el otro, con quienes creemos superiores o inferiores, ¿no? Lo tenemos bastante instalado y darnos cuenta de eso es importante. Entonces, yo creo que debemos tomar estos 200 años en ese sentido, de mirarnos a nosotros mismos y, y ver desde qué lado, o sea, examinarse uno mismo, ¿no? Ah, soy peruano, También pensando un poco a partir de este último censo que hubo, que por primera vez hubo esta pregunta, Ujú. ¿no? De cómo te sientes tú identificado, con qué raza y Así todo es. eso. Mm. Creo que fue un paso que algo generó, ¿no? Algo generó en Ujú. cada uno de ver cómo se identifica y es importante Ujú. verse a uno mismo y por qué no ver que la otra persona tiene igual los mismos derechos y debería poder desenvolverse igual que cualquiera, ¿no? Mavi, un himno tiene letra y música, por supuesto. Tú has ganado, digamos, Sí. la primera etapa, que es la relacionada a la letra, pero la segunda etapa de este concurso convocado por la Universidad Nacional de Música se va a llevar a cabo entre el Uy, se 21 de cortó un poquito, septiembre. no escuché bien. eh, sí, te decía que esta segunda parte empieza Sí, del 21 de septiembre al 15 de octubre. Mi pregunta es, ¿cómo vas a estar tú ajá. involucrada en la parte de la música? ¿O te han pedido algún tipo de colaboración? No, en realidad, esto sigue siendo abierto para cualquiera. Digamos que mi participación con la letra fue esta, Ujú. dar la Ujú. letra para que en base a esto puedan crear la música, ¿no? De todas maneras, yo al crear la letra he pensado también en un ritmo, una métrica y Claro, todo, claro. ¿no? Esto tiene una estructura, entonces también ha sido imposible no pensar en música. De todas maneras, a mí que me gusta la música, el canto y Ujú. aprender a tocar distintos instrumentos, pues siempre estoy igual pensando en Ujú. música. Y sí, Bueno, y el texto, perdóname, por ahí que... Mavi, Sí. está pensado para que el himno tenga pues un carácter convocante, ¿no? Claro. Claro, o sea, es un himno, no necesariamente es algo marcial, No es no una sé, marcha, no es no una es una marcha. marcha, ¿no? También, o sea, mi idea tampoco ha sido esa. Yo creo que las letras que he creado tampoco tienen ese espíritu. Creo que van más allá, que es una canción que va más un poco al sentimiento en general, no en una marcha. Y claro, creo que la música, o sea, ya, bueno, los jurados tienen su criterio, pero me imagino que van a tener en cuenta también ese Ujú. espíritu de la letra. Mavi, tengo una curiosidad. ¿Por qué Gioconda Respira, que es el seudónimo con el que presentaste tu trabajo, digamos, tu postulación a este concurso? Sí, la verdad es que el seudónimo lo creé poco antes de enviarlo, nada más, de enviar todo. Decía, no me había puesto a pensar en mi seudónimo, decía, uy, ¿y ahora qué nombre me puedo poner? Pensando, ¿no? Que no revele nada de mí, que no sé qué. O sea, y nada, miré los libros que tenía de allí puestos y me acordé de Gioconda Belli, que es una poeta Ujú. Ujú. nicaragüense y me gusta mucho. Entonces tomé su nombre
Gioconda, y yo dije, me tengo que tomarme una pausa, estar tranquila, entonces pensé en respirar y salió esta Yoconda seudónimo respira. de Bueno. Gioconda Respira. Sí, fue como también algo dirigido a mí, ¿no? Para Claro. tomarme una pausa. Bueno, estuvo buena la pausa porque a fin de cuentas ha salido todo muy bien. Pues Te sí. han premiado y ahora estamos a la expectativa de la música, ¿no? Para ya completar todo el círculo. Sí, sí, yo también estoy expectante de cómo terminará. Me imagino apenas se sepa, esta difusión va a ser mucho mayor y a partir del próximo año, que ya son las celebraciones del Bicentenario, pues ojalá estemos en una mejor época y podamos celebrar con todo el Bicentenario del Perú. No es bien difícil esta situación, la verdad. Es complicado pensar en una celebración también. Es verdad. Pero, Mavi, me gustaría saber qué repercusión te gustaría que tuviera este himno el próximo año. Bueno, como decía, yo quisiera que esto vaya más allá de un acto ceremonial simplemente, ¿no? Mm. O que forme parte de algún discurso, o sea, no, a mí me gustaría mucho que podamos hacer nuestra esta letra, ¿no? Si se difunde a Ujú. nivel nacional, o sea, que sería lindo, ¿no? Que los niños la puedan conocer y Claro. que entiendan de qué va y por qué. Ay, pero ¿por qué hablan de ofrecer nuestros colores o Ujú. por qué dicen que ya no somos un pueblo oprimido? ¿Qué significa? No sé, ¿no? Pensarla, que la puedan pensar un Reflexionar, claro. poquito, Ujú. ¿por qué la diversidad? ¿Por Ujú. qué es todo esto? Bueno, yo creo que sí, me gustaría mucho que puedan reflexionar un poco a partir de esta letra, que creo que es sencilla, creo que puede llegar a todo el mundo, Ujú. no es una letra rebuscada, no es algo así. Me parece bien que la universidad haya optado por una voz así, porque creo Ujú. que buscan acercarse y eso me parece bien. Además, marca el sentido de la época en la que vivimos, ¿no? En que deseamos ser, pues, un pueblo, como tú dices, hoy sentados todos a la mesa celebramos la diversidad. Eso es lo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando Claro, en este momento? sí, sí, en realidad para todos, ¿no? O sea, o sea, me gustaría mucho que también los políticos tomen en cuenta todo esto, que, es, Sobre que todo el todo mundo lo ellos, piensa, ¿no? pero no está Ahora. escrito, ¿no? ¿Cómo? Ujú. Sobre todo ellos ahora, en estos momentos de tanta división política que no nos permiten, pues, tener una unidad en momentos tan difíciles, ¿no? Sí, es complicado, todo esto. O sea, todo el mundo desearía, ¿no? Que estas letras pudieran hacerse realidad y eso empezará por hacerlas nuestras y que cada uno reflexione personalmente, ¿no? Claro. Mm. Pues, Mavi, queremos agradecerte mucho haber estado con nosotros en Contracara de UPC TV, que además es la televisión de tu universidad, de tu alma mater, así que nos alegra mucho que hayas podido compartir con nosotros estos minutos. Sí, estoy contenta por estar en este programa, la verdad. Cuando yo estaba no había y me Sí, parece genial. Pero ahora hay, ahora hay. así es. Pues muchas Sí, gracias, muchas Mavi. gracias. Y Gracias Un a fuerte ustedes, abrazo. chicos. y Muchas estamos, gracias por el programa. y creo que estamos muy expectantes de escuchar tu letra, pero ahora con música, ¿no? Creo que va a ser muy emocionante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Martín, interesante las apreciaciones de María Victoria Vázquez, ¿cierto, no? Un himno lo que muchas veces contiene es una serie de anhelos de un colectivo. Y lo que nosotros anhelamos en estos tiempos es la unión, la unidad. Ah, Creo que a partir de ahí podemos pensar, reflexionar, trasladárselo a los políticos, ¿no? Que así. depongan sus intereses partidarios, personales y hagan el trabajo para el cual han sido convocados, que es Eh, servir a la comunidad, servir al país, no y, justo servirse ellos. y justo coincide con lo que ha ocurrido con el gabinete, el corto gabinete cateriano. Eh, y fíjate, yo voy a ser muy claro, si me permites un momento. Sí, lo del himno es verdad, además une a Sí, las claro, Martín. personas, une un país, ¿no? Pero quería relacionarlo con. ¿Cómo no te voy a permitir? Permíteme, pues. Pero fíjate, lo del martes, porque claro, si tú lees o sigues el discurso del señor Cateriano, que fue largo, muy detallado,
algunos se quejaron de que no profundizó en algunas cosas, pero claro, su discurso duró más de 3 horas, ¿no es cierto? Pero es verdad que podríamos haber tenido algunas preguntas o algunos puntos en los que no estábamos de acuerdo. Pero lo que estaba claro es que dijera lo que dijera el señor Cateriano, iba a dar igual, aparentemente, ¿no es cierto? Porque había algo de por medio ahí, y es lo que tú mismo mencionaste antes, y era la posición del ministro de Educación, porque la SUNEDU aparentemente estaba detrás, estaba dentro de la negociación, lo que algunos han mencionado como chantaje, ¿no es cierto? Algunos lo han mencionado en su libertad de Vamos, expresión, por pero supuesto, ¿no? sí, claro. A ver, si queremos dejar de lado el término chantaje, lo que sí podemos, el término que sí podemos utilizar, que es evidente, es la presión. Acá ha habido una presión hacia el gobierno central, hacia el Ejecutivo, para que tome nota sobre ese asunto. Y ya Cateriano lo había advertido antes, ¿no? Que ellos no iban a ceder a ningún tipo de presión. Hay coherencia, entonces. Sí, yo creo que sí hay coherencia. Ahora, ojo, esto no es defender a Vizcarra ni a Cateriano. No. Acá defendemos un sistema. Así es. Estamos en el último año de una gestión gubernamental y no nos podemos estar haciendo ese tipo de problemas. Y no solamente en el último año, en esta situación, además, como decíamos antes, ¿no? Mira, Martín, a este Congreso lo que le toca es viabilizar el país para que el próximo año tengamos unas elecciones en un marco, en una atmósfera de cierta tranquilidad. Digo cierta tranquilidad porque tú sabes que son contextos de cierta aspereza o de aspereza, pero al menos que el país esté relativamente tranquilo considerando la situación que estamos viviendo por la pandemia. No parece que estén haciendo eso, ¿no? No, parece que están en otro mundo. Parece que no hubiera pandemia y parece que estuviéramos en la mejor de las situaciones. Ya sabemos que el presidente Vizcarra digamos, tiene poco movimiento en el sentido que no puedes, digamos, disolver constitucionalmente este Congreso, porque en el último año de gestión la Constitución lo impide. Ahora, ¿no sería justo, y es una pregunta que dejo en el aire, que tampoco se pueda negar la confianza de un gabinete en el último año? Porque claro, ahí las fuerzas entonces no son parejas, ¿no es cierto? Claro, no hay mucho equilibrio, ¿no? Ahí no hay mucho equilibrio, ¿no es cierto? No sé, es algo, tanto hablan de reforma constitucional, yo es algo que plantearía, ¿no es cierto? Si tú no me puedes censurar, lo cual me parece correcto para tener cierto equilibrio, ¿no? Cierta estabilidad, tú tampoco pues me puedes rechazar la confianza de un nuevo gabinete, ¿no? No sé, es una pregunta que lanzo al aire, ¿no? Lo que pasa es que ya, a ver, en estos últimos años el tema de fustigar y cuestionar al Ejecutivo se hizo frecuente, ¿no? Y se sentó un precedente que ahora lo vemos como negativo, en la medida que ahora por cualquier asunto, por quítame estas pajas, están cuestionando al Ejecutivo, al gabinete del Ejecutivo y se lo quieren bajar. Así es. Entonces, no hay un proceder maduro a nivel político, sino antojadizo. Ese es el temor, porque al fin de cuentas, ¿quiénes pagan los platos rotos? La población. Claro. Y ojo, perdón Martín, es importante aclarar esto. Estos congresistas que están decidiendo este tipo de asuntos tan controversiales, no se van a hacer cargo de ellos porque para el próximo año ellos no van a candidatear. No, claro. O sea, están dejando una herencia funesta. Sí, claro. Estamos generalizando, obviamente, porque seguramente hay algún... Sí, hay algunos, pero... ¿no? A ver, porque de hecho algunos han votado en contra, algunos han votado en contra de este gabinete, seguramente digamos, con temas ideológicos muy importantes, ¿no? Porque la composición universal, Martín, de este Congreso, no hay que ser un genio para darse cuenta, deja mucho que desear. No, totalmente. Mucho se supone que iba a ser se supone que iba a ser un mejor Congreso, pero ya vemos que no sé. Es un Congreso mucho más complicado, es un Congreso que no tiene jerarquía, no tiene talla, no hay estatura de nivel, no hay. La verdad es esa. Creo que hace tiempo que no tenemos un Congreso de estatura, ¿no? Digo yo. Sí, hace mucho tiempo, pero porque yo creo que habrá otro programa para poder analizar a profundidad qué cosa ha pasado en el ámbito político. ¿Por qué la gente más preparada no se involucra? Así es verdad. Porque no seguramente llama la atención, pues, Martín, no llama la atención. Seguramente la próxima semana, Manuel, vamos a tocar, porque va a seguir esto. ¿no? Yo creo que la próxima semana vamos a abordar en profundidad esto. Tenemos unos días para reflexionar sobre lo que ha ocurrido el pasado martes por la mañana
con lo del gabinete cateriano y, por supuesto lo vamos a tocar en las próximas semanas, Manuel. Así es, Martín. Bueno, entonces, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, a cuidarse, por supuesto, a seguir cuidando, ¿no? Cuidarse. A cuidarse la familia, cuidarse nosotros. Y A cuidarse, que es serio. Es sí, serio. claro, serio, Mira, serio. no es por ponerse dramático, pero creo que lo exige. Hay personas que han fallecido. Claro. Sí. Son muchas personas que han fallecido, otras personas están enfermas. Así que hay que cuidarse, no cometer imprudencias. Y tomemos el ejemplo de Europa, que hay rebrotes y ya se están asustando. Exacto. Nada de estar reuniéndose en fiestas, con amigos. No, no se puede. Esperen, que ya llegará el momento. Pero ahora no. Ponen en riesgo incluso a sus propios familiares. A ver, pues. Ya, Manuel, nos vemos. Hasta la próxima semana. Abrazo. Chao, chao. Cuídense. Chau, chau.